Dicen que los belgas han enviado entre 350 y 500 militantes al Estado Islámico y que además la mayor parte viven en Molenbeek, un suburbio o una zona de Bruselas, la capital belga, que tiene 90.000 habitantes. ¿Qué es lo que pasa en Bélgica? Que hay aparentemente un semillero de terroristas y no lo pueden controlar. Siempre se dice en Europa que es un país muy atractivo para los terroristas por varias razones. Primero, porque está en el corazón de Europa. Además, es un país muy pequeño que tiene frontera con otros 4 países europeos. Es muy fácil desplazarse. Segundo, porque Bélgica, sobre todo Bruselas, la capital, tiene esta doble cara que quizá conocemos menos. Por un lado es esta sede de la burocracia europea, brillante, que todo el mundo conoce, de gran movimiento político y de importancia por el núcleo de poder en Europa, pero también tiene esta doble cara, esta parte que vemos menos, como por ejemplo el barrio de Molenbeek, tiene como este submundo, como llaman allí, son barrios más desfavorecidos, algo discriminados, que tienen una población media-baja, con muchos inmigrantes no siempre bien integrados. Incluso dicen que este barrio de Molenbeek lo llamaban el barrio de fuera de la ley, porque muchos de los vecinos sabían que algunos de los terroristas se estaban escondiendo en sus casas esos días y no habían comunicado a la policía, quizá por miedo o quizá por simpatías hacia los movimientos radicales e islámicos. Este sería el último punto. Bélgica es un país muy pequeño, pero muy complicado. Tiene, por ejemplo, un gran negocio de tráfico de armas ilegales. Es un país que tiene 11 millones de habitantes. Se calcula que hay aproximadamente 900.000 armas y un tercio de esas armas son ilegales. La mayoría llegan desde los Balcanes y además recordemos que por el propio Tratado Schengen en la Unión Europea, una vez uno se hace ya con un arma ilegal, es muy fácil transportarla al resto de países. La pregunta es cuántos otros lugares como Molenbeek hay en Europa. Molenbeek es un lugar con 30% de desempleo, donde 1 de cada 4 habitantes de los 90.000 que hay no tienen un pasaporte belga. Eso habla de la diversidad a la que Dori se refería. Y además, 30 de las mafias más peligrosas o de las pandillas más peligrosas están en Molenbeek. Creo que la dificultad muy grande que enfrentan los europeos es precisamente eso, con unas fronteras tan porosas y con la dificultad que tienen ahora de poder distinguir quiénes de los refugiados que llegan a Europa no están infiltrándose allí, haciéndose pasar por refugiados y en realidad tienen otras intenciones. Y por otro lado también habla de la dificultad y de la falta de políticas de integración que hay en Europa y probablemente Bélgica sea el caso más gráfico en ese momento. Entonces el gran debate que viene ahora es exactamente qué tipo de medidas se pueden tomar para prevenir justamente que puedan viajar tan libremente terroristas que ya habían sido identificados en atentados previos. Este señor, el supuesto cerebro que fue abatido apenas ayer, ya se sospechaba que había participado en 2 atentados, uno en abril en el sur de Francia y otro en un tren también en agosto. ¿Cómo es posible, y esa es la pregunta que nos hacemos, gente que vemos Europa como un modelo de integración, que habiendo ya sospechosos de esto, se conozca hasta después públicamente la participación de este tipo de terroristas? Es una paradoja, pero sinceramente habrá que ver qué tipo de medidas se pueden tomar para compartir inteligencia, pero también para cómo establecer controles fronterizos más eficientes.